Buenos días, amigos. Mejor dicho, buenas tardes, puesto que ya han pasado las 8 de la tarde. Dos temas quería comentaros hoy y quizás lo dejemos en uno o puede que no. El uno se titula, y os he dejado aquí una parte de un artículo que podéis encontrar, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, buscando Ángel Gimeno 7 jaques o Ángel Gimeno sin más. Aquí lo titulo como Donald Trump nos llevará al poscapitalismo científico del M7J. Este artículo tiene de interés que mezclo nada más y nada menos que a John Maynard Keynes, a Donald Trump y a los economistas del grupo Movimiento 7 Jaques, que en este momento los estoy representando yo. En realidad, aquí os avanzo que echamos a mano de un Keynes actualizado al siglo XXI porque no creemos en el desastre actual. Nos cuesta cada vez más permitir las instituciones que nos están gobernando, especialmente en Europa y a nivel internacional, lógicamente, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso la dictatorial Unión Europea. Os decía que Donald Trump en realidad va a ser un revulsivo impresionante. De momento avanzado en varios terrenos. Curiosamente, lo que os decía yo era que Donald Trump nos trae a la actualidad a Keynes, al Keynes que en el año 1933 publicó un trabajo que decía, ¿volvemos al proteccionismo o no? Y luego más tarde se contestaba, sí, hay que volver al proteccionismo, puesto que no hay garantía de ninguna clase que el libre cambio nos permita mantener las conquistas sociales para él que había antes del año 1933, para nosotros las conquistas sociales que había antes de este 2017 en el que estamos en estos momentos. ¿Volveremos al proteccionismo? Donald Trump ha contestado rápidamente que sí. Y ahí está la cuestión. Como os digo, todo lo que huele a liberalismo económico, a desregularización financiera y a globalización se ha venido abajo con las políticas de Trump. Hasta este momento solo ha hablado de libre comercio, hasta este momento solo ha hablado de muros con México, hasta este momento ha anulado ya prácticamente el tratado que se iba a firmar para el Pacífico, que como sabéis era un tratado con un grupo de 12 países, menos China, que en realidad era el más importante, pero que de alguna manera con el 85% de peso de Estados Unidos, pues en fin, todos los países no eran más que países, ¿cómo les podríamos llamar?, anclados a lo que sería la economía de Estados Unidos, buscando ventajas de una asociación con Estados Unidos en vez de con China. La realidad es que Donald Trump, frente a otros políticos, lleva solo un par de semanas haciendo cosillas y repanocha las cosas que ha montado hasta este momento. La realidad que a nosotros los que creemos en el poscapitalismo tras ver el fracaso del marxismo y el fracaso, o sea, marxismo, comunismo, socialismo y por descontado el fracaso total del neoliberalismo, creemos que las políticas de Trump en el fondo ayudan a que vayamos más rápidamente hacia el poscapitalismo científico, que es en el que nosotros creemos y que también estamos convencidos de que supondrá, si antes no ha desaparecido el planeta Tierra, 200 o más años de sistema político, económico, social, cultural, etcétera, como a su vez el capitalismo lo consiguió en los últimos 200 años tras vencer y derrotar sin dudas de ninguna clase a socialismo y comunismo. Hoy el neoliberalismo está fracasado. Y como fracasado que está, nosotros vamos buscando una solución y echamos mano seguramente del mejor economista de todos los tiempos, que se llama Keynes, y de unos economistas muy interesantes que trabajan en el grupo 97 Jaques en distintos países europeos, americanos, y que merece la pena que sigáis con detenimiento porque es muy interesante lo que dice.
En estos momentos, 2017, han pasado 84 años desde que Keynes escribió este artículo que en el fondo se titulaba National Self-Sufficiency, que en el fondo estaba diciendo ¿volvemos al proteccionismo o abandonamos el proteccionismo? Insisto, el tema es interesante y como el artículo me he molestado en escribirlo, lo podéis encontrar en Facebook. Simplemente buscar Ángel Gimeno Marín y ahí lo vais a encontrar. Lo que se ha visto de los últimos años y que han impulsado a Trump a tomar medidas en Estados Unidos de aislamiento prácticamente del resto del mundo, lo que ha ocurrido en realidad es que las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio, en Doha por ejemplo, y las siguientes, han sido un completo fracaso. No benefician ni a los grandes países ni benefician a los países en vías de desarrollo. No solo esto, si benefician a algo es a China. Y ya puestos a hablar de Europa, si benefician a algo, las conversaciones que se estaban llevando solo benefician a Alemania. A la Alemania del Tercer Reich no, a la Alemania que pretendía ser el Cuarto Reich en estos momentos y como sabéis, nosotros no podemos admitir como líder de Europa absolutamente jamás. Keynes en aquellos tiempos decía que todo lo que fuera libre cambio perjudicaba a todos los logros sociales y económicos que se habían conseguido hasta entonces. No solo esto, también estaba convencido de que los movimientos de capitales, sobre todo los movimientos a corto y a medio plazo, eran destructivos para los países, aunque se vistieran bajo la excusa de que iban a servir para realizar inversiones. Entonces, la realidad es que ya en el año 1920, un Keynes que está muy preocupado por las pocas herramientas que se disponen en la política monetaria, un Keynes preocupado por los acuerdos que posteriormente habría en Bretton Woods, pero que no se realizaron como él deseaba y que por lo tanto han sido un gran problema para todo el mundo, Keynes en aquellos momentos ya era consciente de que si queríamos montar algo a nivel internacional, si queríamos pensar en una moneda internacional, debía ser una moneda que no fuera la de ningún país en concreto. En aquel momento pensaba en el Bancor, que venía a ser una moneda que parte, o por decirlo así, la moneda resultado de una cesta de monedas, como podía ser el dólar, la libra, en aquellos momentos el yen, en aquellos momentos la peseta, el franco, el Deutschmark, etcétera, 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 etcétera. Keynes pensaba en el mundo, Keynes pensaba en que el nivel de vida de la población fuera aumentando año a año. Aquel economista era un economista de los de verdad, no los economistas que han recibido premios Nobel en los últimos años y que en realidad han sido, en la verdad, unos verdaderos negados en materia económica a los que, sin saber el porqué, la Academia Sueca los ha nombrado premios Nobel. La verdad que toda esta gente, empezando por el amigo Krugman y los siguientes, toda aquella gente que creía en que los mercados se autorregulaban por sí solos, que se podían hacer locuras en los sistemas financieros y en las bolsas porque todo se podía corregir, consiguieron de verdad algo importante y es cargarse completamente el sistema monetario internacional, cargarse los bancos centrales de todo el mundo y cargarse los bancos de inversión que conocéis porque hemos hablado mucho de los 28 más importantes bancos del mundo y de los 14 que están formados por verdaderos sinvergüenzas y que más que bancos de inversión a nivel internacional preocupándose por que la economía del mundo tire adelante, en realidad eran más bien una asociación para delinquir de 14 grandes bancos del mundo. En alguno de los periscos que hemos preparado tenéis el listado de los 28 bancos. No voy a perder el tiempo en poneroslos, aunque lo tengo por aquí. Ya lo veremos otro día, que hoy prefiero avanzar en otra dirección. Como os decía, en estos momentos lo que llamamos patriotismo económico está surgiendo y está cargándose las políticas llevadas a cabo en los últimos 20 años por Alemania y China. El patriotismo económico surge en todos los sitios, menos en los países como España, que tenemos un presidente de gobierno corrupto, un verdadero inepto en temas económicos, energéticos y lo que queráis hablar, porque todo lo que sea temas que afectan al bienestar de los ciudadanos, este señor no tiene pajoletera idea de nada.
digo que el patriotismo económico surge en muchos sitios, pero también terminará surgiendo en España, aunque sea a través de este movimiento Siete Jaques, que en el fondo no quiere que sus teorías se queden en el movimiento, no, querría que todos los partidos políticos que operan por España, estos partidos políticos en su mayoría corruptos, que al menos entiendan que si no se defiende la soberanía económica y financiera de un país no hay absolutamente nada que hacer. Pues bien, decimos que en estos momentos la crisis monetaria internacional ha sido provocada por el neoliberalismo. Y al hablar de neoliberalismo estamos hablando de los 28 grandes bancos, estamos hablando del presidente Clinton y sus asesores, estamos hablando, por descontado, de toda la época de Obama y precisamente y curiosamente Donald Trump, un personaje maldito para los medios, digamos, de comunicación de todo el mundo y para los fantasmas de todo tipo, como los que hay en España, tanto en la radio, en la televisión, como en los medios de prensa escrita, no han hablado absolutamente nada bien de este caballero, cuando en realidad puede ayudarnos a quitarnos en Europa el yugo de Alemania, que había empezado a ser demasiado fuerte, y como han podido comprobar tristemente, países como Chipre, Grecia, Portugal, Irlanda, y también estuvimos a punto de también pasar las canutas nosotros e Italia. Bien, lo bueno que tiene Trump es que podemos romper con Alemania, que podemos quitarnos la bota alemana de encima, que podemos pensar que no tiene, con el ejército mierda que tiene hoy día Alemania, no hay ninguna preocupación de que Alemania nos vuelva a trincar para meternos en cámaras de gas. No hay ninguna opción. Alemania tiene el banco más importante quebrado, como sabéis, el Deutsche Bank, y cuando veáis las bolsas, la evolución del precio de las acciones del Deutsche Bank, pensar la de barbaridades que se hacen en estos momentos en el mundo, cargándose por completo lo que llamamos mercado libre, el libre mercado, y como un banco que está completamente quebrado porque tiene 55 billones de euros de derivados, un banco así lo consiguen ir manteniendo, incluso subiendo el valor de su acción de 10 euros a 20 euros casi, aunque estuvo en el pasado en 100, pero en un ejercicio de fraude completo como nunca habíamos visto en los últimos tiempos. O sea, el Deutsche Bank está completamente quebrado y sin embargo sube en bolsa. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo y las autoridades alemanas intentan subir el valor del Deutsche Bank para que no se venga abajo. Pero el Deutsche Bank está quebrado y como el agujero que tiene es un agujero negro del tamaño de nuestra galaxia, pues el Deutsche Bank se cargará a Alemania y Alemania se cargará el Banco Central Europeo. Si no nos salimos de este merdé, si no recuperamos la soberanía monetaria, bancaria, financiera y económica, todos terminaremos metidos en la mayor crisis que se nos ha podido ocurrir o pensar en los últimos tiempos. Bien, hoy también os quería hablar, ya digo que este artículo que se titula Donald Trump, Keynes, Ángel Gimeno y el movimiento poscapitalista científico Movimiento Siete Jaques, proteccionismo y soberanía, Estados Unidos, Reino Unido y España. Ese artículo lo podéis encontrar perfectamente, como digo, en Facebook, en Twitter y lo pondremos también en YouTube para que lo podáis ver. Ahora vamos a hablar de otra cosa distinta. Vamos a ver. Estos días hemos hablado mucho de algunos grandes autores que la verdad es que están transformando el mundo de la ciencia y por descontado nuestro conocimiento del Homo sapiens y el conocimiento de lo que va a ocurrir en el planeta Tierra en los últimos o en los próximos tiempos. Uno de los múltiples temas de los que se habla, aquí por cierto tengo los bancos, los 28 bancos que os he dicho que están quebrados y que ya va siendo hora de que tengamos claro quiénes son para que cuando tengamos la oportunidad cojamos y procesemos a todos los que hay que procesar para que paguen lógicamente por todas aquellas picias que han hecho a lo largo del tiempo. Como os decía, aquí está el Unicredit, está el UBS, está el ING, está el HSBC, está el Citigroup, está el Banco de Santander, único banco español que hay en esta lista, y así hasta 20 bancos que desde luego se han cargado el sistema monetario internacional y cualquier posibilidad de que la forma de funcionar que teníamos en el pasado siga funcionando.
Ahora lo que me preocupa es las nuevas ciencias, las nuevas redes sociales, los grandes avances en las telecomunicaciones, los grandes avances en las ciencias de la vida han provocado que nos hagamos una pregunta en los últimos tiempos. ¿A dónde ha ido a parar el poder en estos momentos? En su día parece que lo teníamos muy claro. Yo he discutido con algunos de mis amigos que decían que las grandes fortunas de este mundo estaban en los Rothschild, en los Barenberg, en los Morgan, en los Rockefeller y compañía. En mi opinión, pudieron ser las grandes fortunas del siglo XX, pero no van a ser las grandes fortunas del siglo XXI, entre otras formas, porque de momento son accionistas de bancos quebrados, de bancos que tienen unos derivados de tal calibre que desde luego esos bancos están completamente quebrados, incluidos los bancos centrales. Por lo tanto, esas fortunas tendrán que tragar con los agujeros negros. Y como con los activos de los bancos de los que son accionistas, incluido por ejemplo la Reserva Federal, incluidos los grandes bancos americanos, incluido una buena parte de esos 28 bancos de los que hablamos, como desgraciadamente tienen allí unos agujeros negros que convierten los activos de los bancos en cuestión en pura filba, es decir, en algo que no vale absolutamente nada, sino en bancos insolventes, la realidad es que veremos en los próximos tiempos cómo esas grandes fortunas se vienen completamente abajo. Y en estos instantes, curiosamente, solo nos queda por saber qué va a hacer Trump con respecto a toda esta gente. Tiene en su equipo gente que ha trabajado para la banca. Tiene en su equipo gente que conoce perfectamente los puntos débiles del sistema monetario financiero internacional y del sistema bancario de Estados Unidos y de todo Occidente. Tiene gente suficiente para poder procesar a toda esta gente por los miles de delitos que han cometido y dar paso a otra etapa de la historia de la humanidad, que desde luego no se llamará capitalismo. Nosotros le llamamos postcapitalismo. Y aquí lo que tratamos de deciros es que el mundo hoy día se mueve fundamentalmente procesando datos de todo tipo y variedad. En cualquier sitio, al igual que en el pasado, siempre ha habido procesamiento de datos, pero hoy día lo vemos con más claridad que en otros tiempos. Se han desarrollado tecnologías de tratar lo que llaman el Big Data, o sea, grandes y millones de datos de todo tipo y variedad que en realidad componen lo que se hace en la Tierra en estos momentos. A lo largo de la historia hemos visto las dictaduras, hemos visto imperios como el Imperio Romano, hemos visto el Imperio Islámico, hemos visto el Imperio Chino, hemos visto imperios como el español, hemos visto el Imperio Británico, hemos visto indudablemente a lo largo de la historia muchos tipos de organizaciones funcionando que en el fondo lo que hacían es dotarse de una organización que la llamaban como consideraban conveniente, pero que en el fondo lo que tenía como finalidad era que ese imperio, por decirlo de alguna manera, esa república, pudiera funcionar con los medios, con las gentes de esa época y sobre todo con la forma de tratar los datos para que esas sociedades de millones de personas pudieran funcionar correctamente. La realidad es que capitalismo, comunismo, democracia, dictaduras, todos son procesos de información, son organizaciones, sistemas políticos que se dedican a analizar información y que triunfa uno u otro según que analice mejor o peor la información. La democracia liberal, como sabéis, funcionó del año 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, y el año 1971, en el que se toma por Nixon la decisión de que el dólar no esté respaldado por oro. A partir, digamos, de 1971, entonces estamos viviendo de una serie de mitos, a cual más sorprendente. En lo que llamaríamos Occidente tenemos el mito del dinero. Y en lo que llamamos Oriente, por decirlo de alguna manera, en la Unión Soviética, en el 1971,
estamos viendo por descontado otro tipo de mito, en este caso el movimiento obrero como la clase más importante de la sociedad. Tanto el mito del dinero como el mito de que la clase obrera son el fundamento de la sociedad no dejan de ser dos mitos como en el pasado fueron mitos las religiones, o sea, los dioses o el dios de las religiones monoteístas, llámese cristianismo, llámese islamismo, llámese budismo, llámese lo que queráis. Siempre ha habido mitos que han permitido seguir funcionando a todo tipo de sociedades. Los mitos del monoteísmo, del politeísmo, ya hace tiempo que están bastante muertos. El mito del dinero y el mito del marxismo están, el marxismo completamente moribundo y el mito del dinero a punto de también de irse a hacer puñetas para siempre. Sencillamente porque en el momento que nos demos cuenta de que los billetes que utilizamos no están respaldados absolutamente por nada, no valen nada, el momento que consideremos que no podemos seguir funcionando en una sociedad en que un Estado puede controlar a otros, en una Europa en que un país alemán, que tiene además la costumbre de utilizar, si no la dictadura, cosas peores todavía, no podemos consentir que unos señores puedan utilizar una moneda para mantenernos subyugados a todos los demás. Luego vivimos un momento interesantísimo como nunca a lo largo de la historia. Podemos buscar soluciones para este mundo en el que va a desaparecer el dinero fiat, lo que llamamos el dinero billetes, la libra, el dólar, el yuan, etcétera, etcétera, que como sabéis les llaman dinero fiat por aquello de dineros que se hicieron de la nada y que sin embargo ahí están funcionando. Otro tema que os quería comentar es que precisamente la gran crisis que vivimos en estos momentos da lugar a que los parlamentos de todo el mundo no sean operativos, entre otras cosas porque no disponen de gente capaz de procesar datos a la velocidad que hoy día la ciencia va evolucionando. En fin, me están diciendo que ¿por qué no vamos abreviando? Lo cierto es que no olvidéis, la ciencia de hoy día, el datismo, demuestra claramente, y lo hablaremos en los próximos tiempos, que las elecciones, los partidos políticos, los parlamentos no están capacitados, mejor dicho, son completamente obsoletos para analizar todos los datos que tendrían que analizar y para poder tomar decisiones a la hora de elaborar leyes. En el Parlamento español es terrible lo retrógrado que es el nivel político de todos los partidos en estos momentos. Hoy se ha hablado de energía y se ha hablado por qué suben los precios de la energía. Un problema sencillo y tonto, pero que en el fondo ha dado lugar a que se hablara de por qué en España se tiene que mantener un impuesto sobre el sol, sobre la energía que el sol nos transmite a diario. ¿Por qué tiene que haber un impuesto de estas características? ¿Es que existe una red eléctrica que hay que pagarla entre todos? Dejémonos ya de putas chorradas. Si el pueblo español, 47 millones de habitantes, decide que las energías solares son básicas y que las compañías monopolísticas actuales, los Endesa de turno y Iberdrola, no son más que una pandilla de sinvergüenzas, si el pueblo español, 46 millones de habitantes, decide que estas empresas deben ser nacionalizadas y que se acabaron los monopolios, se acabará de una puñetera vez con el que la energía pueda llegar en un momento determinado a 100 euros el megavatio hora. Es tan aberrante lo que está pasando en España que solo se puede entender, como os digo, admitiendo que tenemos unos políticos que no valen ni para cascársela. Esta es la triste realidad de España. No puede haber impuestos al sol, entre otras cosas porque te cargas el resto de la industria, y no puede haber impuestos al sol porque la gente podría tener una energía prácticamente gratis. ¿Qué hay que hacer? Pocas cosas. Solo nacionalizar todas las compañías de energía, sean distribuidoras de energía o productoras, todas las compañías petrolíferas, todas las compañías de residuos fósiles, o mejor dicho, que queman residuos fósiles para producir energía. No podemos admitir bajo ningún concepto que a la gente se le corte la luz y que un presidente de una compañía de estas
pueda ganar prácticamente, ¿cómo os diría yo? Si te descuidas, 43.000 euros al mes o cifras superiores. Es demencial lo que está ocurriendo en España y en Europa y hay que acabar con ello. El movimiento postcapitalista 7 Jaques lo tiene muy claro y os apunta también algo que os sorprenderá. Las medidas que está tomando Trump nos favorecen. Las medidas que toma Trump, que en el fondo parece que aíslan a Estados Unidos, en realidad también nos permitirán a que España pueda tener la soberanía que perdió ya hace días. Es hora de que plantemos cara a todo, entre otras cosas a la deuda que tenemos con Alemania o con otros países europeos. Esa deuda la tenemos porque se nos concedió cuando no se nos debería haber otorgado. Nosotros no podemos admitir que un presidente de gobierno inepto siga endeudando a España cada día que pasa en cifras que apabullan al miedo. No puede ser y no podemos admitir, y tampoco admitimos que nadie, ni Banco Central Europeo ni nadie, puede prestarnos dinero a España para que España no tome las medidas que necesita para sacarla hacia adelante con eficacia y eficiencia. Quiero decir, a España no se le puede conceder deudas a sus autonomías porque hay que cambiar las autonomías o hay que cerrarlas. A España no se le puede conceder deuda para pagar diputaciones o senados que no sirven absolutamente para nada. A España no se le puede consentir que siga endeudándose todos los años porque sencillamente es falso que intenten reducir el déficit de España. España tiene dos grandísimos problemas, por no decir 5, pero vamos a pensar en 2, que es que el Estado de las autonomías tiene que desaparecer cuanto antes, puesto que no es viable desde ningún punto de vista, o como mínimo hay que reducir el Estado de las autonomías a 3 o 7 autonomías como mucha dentro de una organización política distinta de la monarquía autonómica que tenemos en estos instantes. Ese es uno de los grandes problemas de España. El que España está completamente endeudada, si admitimos que un euro vale algo, ¿el euro qué coño vale? El euro no vale ni el 3% de lo que en realidad permite comprar, porque sencillamente asumimos que debemos comparar con esos billetes. El euro no vale absolutamente nada y por lo tanto, como no vale nada, la lógica será en un momento determinado salirnos del euro y empezar a funcionar con otra moneda en un primer momento, que tampoco valdrá mucho, pero al menos será una moneda impresa por nosotros y que por lo tanto nosotros nos resolveremos nuestros problemas. España no puede asumir que debe 1,5 billones de euros a Europa solo por parte de la administración pública, me refiero a administración central y comunidades autónomas y demás. No lo podemos admitir porque es impagable. Como también es impagable para Alemania la deuda que tiene, y como lo es para Francia y como lo es para Estados Unidos. Al final de la película aquí nadie pagará las deudas y se producirá un proceso, como os he comentado a veces, me queda 1 minuto y pico nada más, se podrá producir un proceso de jubileo de las deudas, que quiere decir que se perdonen todas las deudas de todos con todos, quiero decir, de estados con estados, de países con países, de bancos con bancos, e incluso podemos pensar que los bancos, una vez que el dinero lo ponemos en su sitio, los bancos, estos 28 grandes bancos y los otros menos grandes pero que están también quebrados, esos bancos no nos sirven para nada y pueden ser perfectamente sustituidos por las empresas tecnológicas que hoy día operan, funcionan de maravilla y desde luego pueden hacer las cosas con un coste mucho más bajo de lo que cuestan en estos momentos. Estamos tocando montones de temas, a cuál más importante. Lo que sí que podéis tener seguro es que la llegada de Trump a Estados Unidos va a suponer cambios radicales en Estados Unidos y van a suponer cambios radicales en el Reino Unido y en España, aparte de otros países europeos. No tengo ninguna duda. No tiene ningún sentido que Alemania se esté beneficiando de un euro que nos doblega y nos dobla a los demás. Nuestro coste de la vida ha aumentado casi un 50% en escasamente los años de funcionamiento del euro. Ya se puede saber que cuando funcionas con una moneda así, no se hace porque sí, se hace sencillamente porque se pretende tener controlados no solo a los estados, sino a las administraciones y a los propios particulares. Mañana seguiremos, amigos, hablando de la crisis del sistema monetario internacional, porque merece la pena aclarar lo que supone para todos y cómo podemos resolver eso.
Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno, Movimiento 7 Jaques, España. Saludos a todos.